¿Y si te dijera que el ayuno no es solo dejar de comer, sino una herramienta secreta que puede desbloquear el poder de Dios en tu vida? Lo que la mayoría de las iglesias no te enseña es que el ayuno, cuando se hace de la manera correcta, tiene el poder de romper cadenas espirituales, traer revelaciones profundas y fortalecer tu fe de una forma que nunca imaginaste. Sin embargo, si lo practicas sin entender su verdadero propósito, puede convertirse en un simple sacrificio sin sentido. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta la enseñanza directa de Jesucristo, el ayuno ha sido una de las armas espirituales más poderosas, pero también una de las menos comprendidas. Hay secretos ocultos en la Biblia Sagrada sobre esta disciplina que podrían transformar completamente tu relación con Dios y tu vida espiritual. En este video, te revelaré 3 verdades impactantes sobre el ayuno que pocas personas conocen. Descubrirás por qué los profetas y apóstoles dependían tanto de esta práctica, cómo Jesús le dio un nuevo significado y, lo más importante, cómo puedes aplicarlo en tu vida para experimentar el poder del reino de Dios. Así que quédate hasta el final, porque este conocimiento puede cambiar tu vida. Y si quieres recibir más enseñanzas profundas sobre la fe, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Vamos a descubrir juntos estos poderosos secretos bíblicos sobre el ayuno. El ayuno en el Antiguo Testamento, más que una abstinencia de comida, desde tiempos antiguos, el ayuno ha sido una de las prácticas espirituales más poderosas y, a la vez, menos comprendidas. Para muchos, simplemente dejar de comer ya es suficiente. Pero la Biblia Sagrada revela que el ayuno verdadero va mucho más allá de la abstinencia de alimentos. Es un acto de profunda humillación y arrepentimiento ante la presencia del poder de Dios. En el Antiguo Testamento, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que, al enfrentar crisis espirituales y nacionales, se postraban en oración, vestían ropas de saco y se cubrían de ceniza como señal de una transformación interna. No era un ritual mecánico, sino un clamor genuino por la misericordia divina. Moisés ayunó 40 días en el monte Sinaí antes de recibir la palabra de Dios, Éxodo 34:28, demostrando que el ayuno era un vehículo para recibir revelaciones y manifestaciones sobrenaturales. Uno de los momentos más impactantes en la Biblia Sagrada ocurre cuando el rey David, tras cometer su terrible pecado con Betsabé y sufrir la muerte de su hijo, se sumerge en un periodo de ayuno y oración buscando el perdón y la restauración. 1 Samuel 12:16-17. El ayuno aquí no era una simple muestra de luto, sino un acto de rendición total al poder de Dios, demostrando que sin un corazón verdaderamente quebrantado, el ayuno pierde su propósito. De igual manera, el profeta Esdras, antes de emprender el regreso a Jerusalén con el pueblo exiliado, llamó a un ayuno colectivo para buscar la dirección y protección divina. Esdras 8:21-23. En cada caso, el ayuno no era una herramienta de negociación con Dios, sino un puente hacia la presencia del Espíritu Santo, una entrega de la carne para que el Espíritu se fortaleciera. El ayuno también tenía un papel clave en la supervivencia del pueblo de Dios. La reina Esther, enfrentando la amenaza de exterminio de los judíos por parte de Amán, ordenó un ayuno de 3 días para invocar el poder de Dios antes de presentarse ante el rey Asuero. Esther 4:16. Este evento nos recuerda que el ayuno, cuando es hecho con un propósito espiritual, es capaz de cambiar decretos, transformar realidades y manifestar la voluntad del reino de Dios en la tierra. No se trataba de un simple acto externo, sino de una rendición interior que conmovía el corazón del Altísimo. En cada una de estas historias, el patrón es claro. El ayuno no era para satisfacer un requisito religioso, sino para entrar en un nivel más profundo de comunión con Dios y alinear el espíritu con su palabra de vida eterna. En la ciudad de Nínive, cuando el profeta Jonás anunció el juicio divino, desde el rey hasta los animales,
fueron puestos en ayuno y ceniza, clamando por la misericordia del reino de Dios. Jonás 3:5-10. Lo impresionante de este relato es que Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. La respuesta de Nínive demuestra que el verdadero ayuno tiene el poder de mover la mano de Dios, pues Él no rechaza el clamor genuino de aquellos que buscan su rostro en oración y arrepentimiento. Sin embargo, si el ayuno se convierte en una práctica vacía, sin un cambio real de vida, pierde su propósito. No es la abstinencia lo que agrada a Dios, sino un corazón transformado. El Antiguo Testamento nos muestra que el ayuno es una herramienta de guerra espiritual, un llamado al Espíritu Santo para que interceda en favor de su pueblo. A lo largo de la historia bíblica, vemos que cada vez que alguien se humillaba en ayuno y oración, la respuesta de Dios no tardaba en llegar. Pero este acto no podía ser separado de la obediencia y la fe, porque sin una vida en santidad, el ayuno se vuelve solo una dieta sin propósito. Y es aquí donde muchos cometen el error de ayunar sin comprender su verdadera esencia. Pero, ¿cómo nos enseñó Dios a ayunar correctamente? ¿Es suficiente abstenerse de comida, o hay un propósito más profundo detrás de esta práctica sagrada? Para responder a esta pregunta, debemos analizar el mensaje del profeta Isaías, quien reveló el verdadero significado del ayuno según el corazón de Dios. El propósito real del ayuno. No solo sacrificio, sino transformación. Muchos creen que el ayuno es un simple sacrificio que agrada a Dios, pero la Biblia Sagrada revela que su propósito va mucho más allá de la abstinencia física. El ayuno es un instrumento de transformación interior. Dios, a través del profeta Isaías, reprendió con dureza a aquellos que ayunaban de manera hipócrita, sin un cambio de corazón. En Isaías 58, 3-7, el Señor deja claro que el ayuno verdadero no consiste solo en dejar de comer, sino en reflejar su justicia y misericordia. ¿Es este el ayuno que yo escogí, que el hombre aflija su alma por un día, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? Isaías 58:5. En otras palabras, Dios no se impresiona con la mera privación de alimento, sino con una transformación genuina del alma. El verdadero ayuno debe estar acompañado de obras de justicia, porque es una manifestación de la fe en acción. Isaías continúa diciendo, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Isaías 58:6. Este pasaje revela que Dios desea que el ayuno traiga liberación y restauración, no solo en la vida personal, sino en la sociedad. ¿De qué sirve abstenerse de comer si el corazón sigue lleno de resentimiento, orgullo y egoísmo? Un ayuno sin cambio de vida es solo una práctica vacía. En cambio, cuando el ayuno se acompaña de compasión, justicia y humildad, el poder de Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Jesús reforzó esta enseñanza en el Nuevo Testamento, dejando claro que el ayuno no era un método para manipular a Dios ni una moneda de intercambio espiritual. En Mateo 6:16-18, el Maestro advirtió contra aquellos que ayunaban para ser vistos por los hombres, mostrando rostros afligidos y actitudes hipócritas. Él enseñó que el verdadero ayuno debe ser una experiencia íntima con el reino de Dios, una rendición genuina del corazón y un deseo profundo de alinear la vida con su voluntad perfecta. En lugar de ser una práctica ritualista, el ayuno se convierte en un camino de transformación que fortalece la fe, disciplina la carne y profundiza la relación con Dios. Un ejemplo impactante de esta transformación es el caso de Daniel. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, decidió no contaminarse con la comida del rey y se sometió a un ayuno parcial, en el cual consumía solo alimentos sencillos, y se dedicaba intensamente a la oración y la búsqueda de Dios. Daniel 1:8, Daniel 10:2-3. Como resultado, Dios le concedió una sabiduría y discernimiento superiores,
elevándolo a posiciones de influencia. Este relato muestra que el ayuno no es solo abstinencia, sino un proceso de renovación espiritual, en el cual el Espíritu Santo fortalece a quienes buscan al Señor con sinceridad. Pero más allá del crecimiento espiritual individual, el ayuno también es una herramienta de batalla contra las dificultades de la vida. Ayunar no es un acto mágico que nos garantiza la solución instantánea de nuestros problemas, pero sí fortalece nuestra dependencia de Dios y nos ayuda a resistir las tentaciones. En un mundo lleno de distracciones y placeres efímeros, el ayuno nos ayuda a volver nuestra mirada al reino de Dios y a enfocarnos en lo que verdaderamente importa, una vida alineada con su propósito eterno. Sin embargo, para comprender el ayuno en toda su plenitud, debemos analizar cómo Jesús mismo lo practicó y cuál fue la enseñanza central que nos dejó sobre esta disciplina espiritual. El ayuno en el Nuevo Testamento. Jesús le dio un nuevo significado. Cuando Jesús llegó al mundo, muchas de las prácticas religiosas se habían convertido en meras formalidades. Los fariseos ayunaban con frecuencia, pero lo hacían para ser vistos y admirados por los hombres. Sin embargo, Jesús Cristo trajo una nueva perspectiva sobre el ayuno, enseñando que su propósito no era la exhibición pública, sino la conexión íntima con Dios. En Mateo 6, 16, 18, Jesús dejó claro que el ayuno debía ser un acto de humildad y sinceridad, diciendo, «Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para mostrar a los demás que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». Aquí, el Maestro revela un principio clave. El poder de Dios se manifiesta en el ayuno cuando se hace en lo secreto, lejos de la vanagloria humana. Jesús no solo enseñó sobre el ayuno, sino que lo practicó de manera ejemplar. Antes de comenzar su ministerio público, se retiró al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Mateo 4, 1, 2. Durante este tiempo, enfrentó las tentaciones de Satanás, quien intentó desviarlo de su misión con promesas de placer, poder y gloria. Sin embargo, al estar fortalecido por el ayuno y la palabra de Dios, Jesús resistió cada ataque del enemigo. Esta historia nos muestra que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para fortalecer el espíritu, preparándonos para las pruebas y desafíos de la vida. Si el mismo Hijo de Dios consideró necesario ayunar antes de comenzar su ministerio, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo para fortalecer nuestra fe y comunión con el Espíritu Santo? En el Nuevo Testamento, el ayuno sigue desempeñando un papel crucial en la vida de los creyentes. En Hechos 13, 2, 3, se menciona que los discípulos ayunaban y oraban antes de tomar decisiones importantes, como el envío de Pablo y Bernabé a su misión evangelizadora. Esto demuestra que el ayuno no es solo una práctica personal, sino también una herramienta para recibir dirección y sabiduría divina. Del mismo modo, en Hechos 14, 23, los apóstoles ayunaban y oraban antes de designar a los ancianos en las iglesias, mostrando que la dependencia de Dios debía ser la base de toda decisión ministerial. Una de las enseñanzas más impactantes de Jesús sobre el ayuno se encuentra en Mateo 9, 14, 15, cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron por qué sus seguidores no ayunaban como ellos y los fariseos. Jesús respondió, ¿acaso pueden los amigos del esposo estar de luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Aquí, Jesús nos da una clave fundamental. El ayuno tiene sentido cuando anhelamos una comunión más profunda con Dios. Mientras Él estuvo en la tierra, sus discípulos experimentaban su presencia de manera tangible, pero después de su ascensión, el ayuno se convertiría en una práctica esencial para fortalecer la relación con el reino de Dios y buscar su dirección.
Jesús no estableció un calendario rígido para el ayuno ni impuso normas estrictas sobre cómo debía realizarse. En cambio, mostró que su valor radica en la actitud del corazón. Un ayuno sin propósito, sin oración y búsqueda de Dios, es solo una abstinencia vacía. Pero cuando se hace con la motivación correcta, el ayuno nos acerca al Señor y nos permite experimentar su poder de una manera más profunda. Sin embargo, más allá de la enseñanza y la práctica, Jesús reveló algo aún más impactante. El ayuno es una herramienta de victoria espiritual. Hay batallas en la vida que solo pueden ser ganadas cuando combinamos el ayuno con la oración. Pero, ¿qué significa esto realmente? Para comprenderlo, debemos analizar una de las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre el ayuno y la autoridad espiritual. El poder espiritual del ayuno, herramienta para la victoria espiritual. Jesús enseñó que algunas batallas espirituales solo pueden ser vencidas con oración y ayuno. En Marcos 9:29, después de que sus discípulos intentaran sin éxito liberar a un niño poseído por un espíritu maligno, Jesús declaró: "Este género no sale sino con oración y ayuno". Este pasaje revela un principio clave. Hay desafíos espirituales que no pueden ser superados solo con conocimiento o esfuerzo humano. Requieren una entrega profunda a Dios a través del poder del ayuno. Pero, ¿por qué el ayuno tiene esta capacidad? Porque es una forma de disciplinar la carne, fortalecer el espíritu y alinear nuestra voluntad con la de Dios. Cuando ayunamos, reducimos el dominio de nuestras necesidades físicas y aumentamos nuestra sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. La Biblia Sagrada está llena de ejemplos de cómo el ayuno fue un arma espiritual en tiempos de crisis. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat, enfrentando un ejército que amenazaba con destruir a Judá, proclamó un ayuno en toda la nación. Todo el pueblo se unió en oración y arrepentimiento, buscando el poder de Dios para su protección. Como resultado, Dios respondió con una victoria milagrosa, confundiendo a los enemigos y haciendo que se destruyeran entre sí. Este evento demuestra que el ayuno no es solo una disciplina personal, sino una herramienta poderosa para la liberación y protección divina. Otro ejemplo extraordinario ocurre en el libro de Daniel. En Daniel 10:2-3, el profeta relata que pasó 3 semanas en un ayuno parcial, sin comer carne ni manjares, mientras oraba y buscaba dirección de Dios. Al final de ese periodo, recibió una revelación angelical sobre el futuro de su pueblo. Sin embargo, el ángel también le reveló algo impactante. Desde el primer día en que Daniel comenzó a orar y ayunar, su oración había sido escuchada, pero hubo una guerra espiritual en los cielos que retrasó la respuesta. Daniel 10:12-13. Este pasaje nos da una perspectiva increíble sobre el ayuno. Cuando lo practicamos con fe y perseverancia, estamos participando en una batalla espiritual que va más allá de lo visible, desatando la intervención del reino de Dios en nuestras vidas. El ayuno también nos ayuda a resistir las distracciones del mundo y a enfocarnos en lo eterno. En un mundo lleno de estímulos y placeres instantáneos, el ayuno nos entrena para fortalecer nuestra fe y dependencia en Dios. La carne siempre buscará comodidad y gratificación inmediata, pero el ayuno nos recuerda que nuestra verdadera fuente de vida es la presencia de Dios. Jesús mismo lo expresó cuando, después de 40 días de ayuno, rechazó la tentación de Satanás y declaró: "No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios". Mateo 4. En los tiempos finales el ayuno será aún más necesario. La Biblia nos advierte que, en los últimos días, la fe de muchos se enfriará y el mundo estará lleno de distracciones que alejarán a las personas de Dios. Mateo 24:12. El ayuno no solo nos fortalece contra las tentaciones, sino que también nos prepara para los tiempos difíciles. Es una disciplina que nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad y a experimentar la presencia y el poder de Dios en niveles más profundos. Cuando un
creyente decide ayunar con el propósito correcto, con una actitud de humildad y búsqueda genuina, Dios responde con poder. Las cadenas se rompen, las oraciones encuentran respuestas, y la presencia del Espíritu Santo se hace más evidente. Sin embargo, el ayuno no es una fórmula mágica, sino un acto de rendición total a la voluntad de Dios. No basta con dejar de comer, es necesario ayunar con propósito, oración y fe. Ahora que comprendemos la importancia del ayuno, surge una pregunta. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria y experimentar el poder transformador de esta disciplina? Ahora que conoces los secretos ocultos del ayuno, quiero preguntarte, ¿alguna vez has experimentado el poder espiritual del ayuno en tu vida? ¿Cómo ha impactado tu relación con Dios? Déjamelo saber en los comentarios porque quiero leerte y responderte. Recuerda que el ayuno no es solo abstinencia de comida, sino una herramienta para acercarte al reino de Dios, fortalecer tu fe y recibir revelaciones profundas. Jesús Cristo nos mostró que el ayuno, combinado con oración, puede traer victoria en las batallas espirituales, romper ataduras y desatar el poder de Dios en nuestras vidas. Si este video te ayudó a entender mejor el verdadero significado del ayuno, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para no perderte más enseñanzas bíblicas profundas. Y no te vayas todavía. En la pantalla te dejo otro video que te revelará otro misterio de la Biblia Sagrada que seguramente cambiará tu perspectiva. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.